Amada Iglesia de Dios en México y en todos los países desde donde nos acompañan en esta celebración por los 100 años que el Señor nos ha permitido estar en México, ser iglesia en México, dar testimonio de su amor en este país. Que el Señor nos bendiga a todos. Paz a vosotros. Ocupen su lugar, por favor, hermanos. El libro de Apocalipsis es el último del canon bíblico y nos posiciona en la antesala del desenlace de los últimos tiempos. En esa antesala estaban en el año 95 después de Cristo y seguimos aún en ese tiempo intermedio entre la obra que Dios ya inició entre nosotros y la culminación de esa obra que hará cuando Jesucristo vuelva. Quisiera invitarlos a recordar lo que dice la palabra en Apocalipsis capítulo 19, del verso 1 al verso 8. En este pasaje centraremos nuestra atención en este día, en este tiempo de reflexión de la palabra. Dice así la Escritura, Apocalipsis 19, versos 1 al 8. Después de esto, oí una gran voz, como de una gran multitud en el cielo, que decía: ¡Aleluya! Salvación, honra, gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: ¡Aleluya! El humo de ella ha de subir por los siglos de los siglos. Entonces los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono. Decían: amén, aleluya. Y del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que lo teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Amén y amén. Hermanos, la alabanza comienza en este pasaje cada vez con la misma palabra: aleluya. En los versos 1, 3, 4 y 6 se repite 4 veces en total esta palabra en estos versos que hemos leído. Y llama la atención que esta palabra, que desde hace mucho tiempo es tan concurrida en reuniones, en cultos, en realidad en la Escritura se menciona pocas veces. En el libro de los Salmos en varias ocasiones, y en el Nuevo Testamento solamente en el libro de Apocalipsis, y solamente en el capítulo 19, y solamente entre los versos 1 al 6 que acabamos de leer. Y hermanos, esta palabra, aleluya, es el imperativo de un verbo hebreo, halal, que incluye el nombre abreviado de Yahvé o Jehová, como también se le traduce en nuestra versión más concurrida. Y el sentido que tiene esta palabra, aleluya, es alabad a Jehová. Es una abreviación hebrea que significa alabad a Jehová. Y es un llamado, hermanos, es un llamado a la congregación reunida, como la que hoy estamos reunidos desde diferentes partes del mundo, que espera una respuesta. Hay un llamado a ti y a mí para alabar a Jehová, y se espera que tú y yo respondamos afirmativamente.
Las aleluyas de este pasaje son proclamas de liberación, de un nuevo éxodo, ahora determinado por Jesús, nuestro libertador, que se dará por medio del juicio contra el imperio. Y estas, hermanos, veces que se menciona la palabra aleluya, se menciona solo con excepción de lo que en el verso 4 se indica, donde se agrega una palabra hebrea también, muy antigua, la palabra amén, que se usa en muchas ocasiones en la Escritura y en el libro de Apocalipsis en diversos momentos. Juan usa esta palabra como una expresión de afianzamiento, porque precisamente, hermanos, esta palabra amén cobra sentido cuando sabemos que hace referencia a un objeto de uso cotidiano entre los nómadas del desierto, del cual el pueblo hebreo era uno más. Y hace referencia a una estaca que se usaba para afirmar las carpas, las tiendas de campaña de los que habitaban en el desierto y que iban de un punto a otro mudándose de vez en vez. Y esa estaca la usaban precisamente para afianzar fuertemente al piso sus moradas. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros leemos en la Escritura que se menciona la palabra amén, debemos comprender que el sentido que se da es que es algo en lo que nos afirmamos. Y cuando decimos nosotros amén, es una manera no solo de decir sí, como a veces entendemos, es mucho más que eso. Es una manera de decir, me afirmo en lo que me afirma. Cuando decimos amén, decimos yo me afirmo en esa palabra que me afianza aún más en Dios. Estas dos palabras, hermanos, que se usan en este pasaje que hemos leído, nos hacen preguntarnos, ¿por qué aleluya? ¿Por qué alabar a Jehová? Y aún más, ¿por qué afirmarnos en eso? Y una primera respuesta, hermanos, es porque la maldad que implica corrupción, abuso del débil, injusticia, dolor, enfermedad y muerte, serán destruidos por Dios. En el capítulo 18, que antecede a estos versos que hemos leído, hermanos, se narra cómo la gran Babilonia, la ciudad que representa los poderes malévolos del mundo, ha caído, ha sido destruida para siempre. Para los cristianos del primer siglo que escuchan estas palabras que son leídas para su entendimiento, por supuesto que Babilonia representa a Roma, la capital del poderoso imperio romano que tanto daño había hecho, no solo entre las filas de los primeros cristianos, sino la humanidad conocida en la época, porque concentraba el poder a costa del abuso, a costa de la manipulación, de la corrupción, de la maldad humana que en esos tiempos se daba y se concentraba su máxima expresión en esa ciudad. Para nosotros, hermanos, Babilonia simboliza el cúmulo del poder basado en la maldad de cualquier época. Podríamos tal vez atrevernos a hacer una analogía del presente, pero no creo que sea necesario. Esa poderosa ciudad ha caído, dice Juan, ha caído la gran Babilonia, dice el verso 2 del capítulo 18. La ciudad en la que permanentemente había fiesta, gozo a causa del dolor de muchos, por el poder acumulado, en donde se escuchaban constantemente risas y cantos, pero no de todos, sino de los ricos, de los principales, de los príncipes de esa ciudad. Esa ciudad que antes era sinónimo de grandeza, de riqueza, de exuberancia y de fiesta, ahora está terminando siendo un lugar lleno de lamento. Por eso es que se pronuncia en 3 ocasiones, ¡ay! ¡Ay! De la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, dice el verso 10. ¡Ay! Dice otra vez, ¡ay! Una vez más, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y escarlata, y estaba adornada de oro, piedras preciosas y perlas, dice el verso 16. Y una vez más, una tercera vez, el colmo de las veces, sigue habiendo dolor. ¡Ay!
ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido con sus riquezas. Y en estos 3 versos se hace referencia además a que la destrucción de esta ciudad llegó en 1 hora. Lo cual nos quiere decir con toda claridad, hermanos, que la aparente grandeza y fortaleza de esa ciudad que representaba el cúmulo de poder y de maldad, en realidad delante de Jesucristo es nada. El poder del todopoderoso Dios es irresistible por cualquier poder humano, por grandioso que parezca. Nada ni nadie puede resistir al Cordero como inmolado. El mal que trae dolor y muerte, por poderosos e invencibles que parezcan, tiene fecha de caducidad. Así es que, hermanos, hay motivos para pronunciar aleluya, alabado sea Jehová. Claro que sí, y hay motivos para afirmarnos en lo que nos afirma a esa alabanza a Dios. En el texto que estamos considerando, hermanos, la alabanza a Dios va increciendo, como dicen los músicos, en un aumento gradual de la intensidad con que se ejecuta un sonido o un pasaje. En primer lugar, en el verso 1, quienes pronuncian el aleluya y dan razones para alabar a Dios, es una gran multitud, como la que hoy estamos reunidos en diferentes partes de México y del mundo. Pero en el verso 4, hermanos, se unen y participan 24 ancianos y 4 seres vivientes que representan a la totalidad de los siervos escogidos de Dios para guiar a su pueblo. Y finalmente en el verso 6 hay una frase maravillosa que hace ver la grandeza de este culto, de este tiempo de alabanza, porque hay una gran multitud y además hay un estruendo de muchas aguas, y por si eso fuera poco, hay una voz de grandes truenos. En Argentina, en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, hay unas cataratas muy famosas. Es un lugar precioso en medio de la selva misionera, y hay un lugar específico que es conocido erróneamente, creo yo, como la garganta del diablo, porque es donde se junta un cúmulo de aguas que desciende sobre una cascada muy, muy alta. Y cuando uno se va acercando a ese punto de ese hermoso lugar, si quieres ir conversando con quien vayas acompañado, eso ya no es posible, ¿verdad? Porque el sonido de las aguas cayendo sin parar ya no permite ni siquiera escuchar al que está cerca tuyo. Hermanos, tratemos de imaginarnos, no solo con nuestros ojos, sino también con nuestros oídos, esa visión, audición, diría yo, que Juan expresa. Imagínense a la gran multitud gritando de gozo, al estruendo de muchas aguas retumbando en nuestros oídos, pero además la voz de grandes truenos, pero truenos que no nos generan miedo como los que a veces escuchamos cuando hay tormenta, sino un trueno que sabemos que es alabanza a Dios y que en lugar de espanto nos genera alegría y esperanza. Eso es lo que quiere transmitirnos Juan en la visión, audición que nos narra. El libro de Apocalipsis es en general un libro muy bullicioso, lleno de sonidos, de ruidos inmensos que saturan al que se imagina escucharlos. Pero este pasaje, hermanos, me atrevo a decir que es el más ruidoso de todos. Y saben que debe ser así, porque se trata de la exuberante celebración de la victoria del reino de Dios. Estas voces gritan para que nos alegremos y regocijemos. El aumento gradual de la intensidad de la alabanza corresponde, por supuesto, a los motivos de las aleluyas, y los quiero enunciar brevemente. ¿Por qué aleluya? ¿Por qué alabanza a Jehová? Bueno,
En primer lugar, hermanos, como dice el verso 1 del capítulo 19, porque la salvación, honra y gloria y poder son del Señor, quien es nuestro Dios, el Todopoderoso, el que merece toda la honra, en el cual hay salvación. Él es nuestro Dios. Nosotros somos su iglesia. Gloria sea su nombre. Aleluya. En segundo lugar, dice el verso 2 en su primera parte, porque es un juez veraz y justo. Y con él, hermanos, por fin se hace justicia. En medio de tantas situaciones injustas y terribles que suceden hoy y que han sucedido desde antaño y que tristemente seguirán sucediendo hasta que vuelva Jesús, el juez veraz y justo hará justicia, hermanos. Hace justicia, dice Juan. Él habla en presente de algo que en realidad aún no ha ocurrido del todo. En tercer lugar, porque a la maldad, hermanos, le llegó su hora. Eso dice la segunda parte del verso 2. A la maldad le ha llegado la hora, hermanos. Amén. Porque ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su fornicación. Ya llegó el fin de la representación de la maldad. Y por eso decimos, aleluya también. También, hermanos, hay motivos para alabar a Jehová. Porque dice en la siguiente parte de este verso 2, en la tercera parte, que a los justos les hace justicia. Ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La justicia de los débiles, que normalmente nunca aparece, por fin será un hecho para todos aquellos que hayan sufrido a manos del poder corruptor, malvado, tenebroso. Pero hermanos, sigue habiendo más motivos para decir aleluya. Porque dice el verso 3, hermanos, siempre habrá testimonio y por tanto recordaremos que la maldad ha sido derrotada. En el verso 3 dice que el humo de esa Babilonia ha de subir por los siglos de los siglos, lo cual nos recuerda a ese lugar conocido como la Gehenna en el ámbito judío, que era el basurero que estaba a las afueras de Jerusalén y donde siempre salía humo de la basura que se quemaba. Y dice la palabra que el humo de esa ciudad seguirá por los siglos de los siglos, y eso es una manera de decir que habrá siempre el recuerdo de que la maldad en su máxima representación fue destruida por Dios. En algunos movimientos que exigen justicia en nuestro país, hay una frase que se ha acuñado y que se repite en manifestaciones públicas, y es: ni perdón ni olvido. Nosotros como cristianos no podemos afirmarla del todo, pero sí podemos decir perdón, sí, porque eso nos pide el Señor, que perdonemos. Pero olvido no. El humo seguirá saliendo por los siglos de los siglos, recordándonos quién es nuestro Dios y que Él ha vencido a la maldad. Aleluya. A los pequeños, y esa es otra razón, hermanos. Verso 5, en su segunda parte, a los pequeños se les reconoce. Los postreros ahora son los primeros. Dice la palabra así, hermanos, con una afirmación: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que lo teméis, así, primero, pequeños como los grandes. En el reino de Dios hay lugar para todos aquellos que se arrepientan, pero los que son primeros son los pequeños. Aleluya, hermanos. Gloria sea el nombre de Dios. Porque el Dios todo poder, todo amor y toda justicia reina, hermanos. El reino de Dios se ha terminado de instaurar, afirma Juan de Patmos. En la última parte del verso 6, así lo indica, hermanos. Porque el Señor, Dios Todopoderoso, reina. Aleluya. Y finalmente, hermanos, hay gozo y alegría sin precedentes y sin fin
¿Saben por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y el banquete sin fin ha iniciado. Dice Juan en el verso 7, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos y hermanas, que son parte de esta gran familia en la fe, y los que aún no lo son, pero que son invitados por Jesucristo a ser parte de esta hermosa familia, tenemos razones para decir aleluya, muchas razones, y tenemos razones de sobra para decir amén, así sea. Me afirmo en esta verdad que me afirma y me afianzo en la alabanza a Jehová. Nos afirmamos, hermanos, en la visión de futuro para la iglesia y para el mundo al cual Dios amó tanto que dio a su Hijo para salvarlo. En eso creemos, hermanos. En la audición de Juan se habla en presente, en todo momento, como si todo eso que está viendo y escuchando estuviese ya ocurriendo. Y en realidad no estaba ocurriendo, no ha pasado del todo aún. Pero sí, porque la iglesia militante a la que pertenecemos desde ese tiempo, finales del siglo I y hasta hoy, hermanos, año 2020, esta iglesia, hermanos, vive ya el reino de Dios, pero todavía no en plenitud. Y esa tensión entre el presente y el futuro que nos es prometido se mantiene, hermanos, y nos mantiene a nosotros en esperanza y en firmeza. Ya está el reino, hermanos. La iglesia, todos nosotros somos prueba irrefutable de ello. Gloria sea al Señor. Ya vivimos en redención y el mundo está en el proceso salvífico. El reino de Dios está viniendo. Pero todavía hay maldad, dolor y muerte. En estos días, hermanos, que nos toca vivir, vivimos rodeados de mortandad y de llanto. Todavía existen los poderes destructores, aún no son derrotados por completo. Todavía no ocurre esa fiesta cósmica, universal. A partir del verso 11 del capítulo 19 encontramos descrita la batalla final antes del milenio, y aún en el milenio nos narra Juan que habrá un último intento de Satanás, pero nosotros sabemos cómo termina esta historia. Amén, hermanos. Satanás será derrotado y lanzado al lago de fuego y azufre junto con la bestia y el falso profeta, dice el verso 10 del capítulo 20. No es sencillo lo que nos ha tocado vivir. No será fácil lo que vendrá tal vez durante un tiempo más. Hay motivos también para llorar. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros vivimos el presente sabiendo cómo termina la historia. Nuestro Dios todopoderoso reina, hermanos. Como dice Apocalipsis 1:8, ¿quién es? ¿Quién era? Y quien está viniendo ya reina, hermanos. Y Dios sigue caminando con nosotros, como hizo con el pueblo de Israel en el desierto. Caminó con ellos durante 40 años. Y en Deuteronomio capítulo 29 se narra, hermanos, un impasse en la historia del pueblo a punto de entrar a la tierra prometida, la nueva generación. Ellos vieron su poder, y los padres de ellos también. En el verso 2 del capítulo 29 dice que vieron un poder mucho más grande que el del mayor imperio de la época. Ese imperio egipcio no era nada delante del poder de Dios. Vieron grandes pruebas y señales, maravillas que hizo Dios.
Y a diferencia de la generación que salió de Egipto, hermanos, esa generación que estaba por entrar a la tierra prometida, pudieron finalmente entender. Dios le dio un corazón que entendía. Pudieron ver. Dios les dio ojos que pudieron ver sus maravillas. Y pudieron oír, dice el verso 24. Porque Dios les dio oídos para entender y vivir en la certeza del poder de Dios. Anduvieron 40 años en el desierto y nunca les hizo falta nada. Ni vestido, ni calzado, ni comida, ni bebida. Todo lo proveyó Dios. Sin que ellos interviniesen, nada les faltó. Y así ocurre con nosotros hoy, hermanos. Hemos visto el poder de Dios, más grande que el de cualquier poder de este mundo. Corroboramos sus señales y maravillas. Nada nos ha faltado. Hemos entendido porque hemos visto y oído. Y en esas verdades nos afirmamos. Y por eso decimos a una voz, dígalo ahí donde me escucha: aleluya, amén. Gloria a Dios. Pero hagamos nuestra parte, hermanos. En el verso 7 se nos dice que la esposa se ha preparado. Preparémonos en lo que aún nos falta. Grandes cosas se vienen, están a la puerta. La iglesia tiene que estar lista. En la novela Grandes Esperanzas, de un autor llamado Charles Dickens, se narra una historia muy triste de una mujer que el día de su boda, mientras estaba vistiendo, recibe una carta de su prometido. Era el día de su boda. Y en esa carta el prometido le dice: no voy a llegar, no voy a casarme contigo. Esta mujer, humillada y con el corazón roto, sufre una crisis nerviosa y a partir de ese momento vive sola en su mansión, que poco a poco se va tornando en una mansión ruinosa. Se queda así como estaba cuando recibió la carta, con su vestido de novia, llevando un solo zapato, manteniendo el banquete de bodas y el pastel nupcial sobre la mesa. Se ocultaba de todos excepto de los más allegados a su familia. Incluso en esa casa los relojes se pararon a la hora que recibió la carta, a las 9 menos 20. Hermanos, a nosotros no nos ocurrirá como a esta señorita Havisham. Porque ¿saben qué? El novio está listo. Y su amor no ha cambiado en nada, a pesar de nosotros. Paul Washer dijo: le he dado a Dios incontables razones para dejar de amarme, pero ninguna ha sido suficientemente fuerte para cambiarlo. Y eso es verdad para todos nosotros, hermanos. El amor de Dios sigue intacto. El novio está preparado. Su corazón está fulgurante de amor por ti y por mí, que somos la iglesia. La boda está preparada. El novio está dispuesto a amarnos por la eternidad, hermanos. Hagamos lo que nos toca. Preparémonos. Y dice la palabra al final del verso 8 que la manera de prepararnos es teniendo acciones justas, hermanos, y viviendo en santidad. Actuemos con justicia, guardemos la palabra, testifiquemos del amor de Dios mientras el Señor sigue esperando ese día maravilloso. Limpiemos a la novia que es la iglesia, vistámosla, hermanos, pero no con glamour como se vestía Babilonia, dice el verso 12 del capítulo 18, sino con santidad y sencillez. El lino fino, blanco, resplandeciente, hermanos, son las acciones justas de ti y de mí. La iglesia en su historia, esa historia que recordamos hoy, se ha ido preparando mediante la santificación activa de su vida en Cristo.
Y como dice en Efesios 5 del 25 al 27, hermanos, parafraseándolo, nosotros somos llamados a seguir en ese proceso santificador de la iglesia, amándola como Cristo la ama, como Cristo la amó y como Cristo la amará. Es cierto que la santificación de la iglesia es posible por la gracia de Dios, pero también lo es que el Señor de la iglesia y de la historia nos llama a un compromiso con el reino de Dios y su justicia. En Apocalipsis, en repetidas ocasiones se menciona, hermanos, la importancia de estar comprometidos con los valores del reino de Dios y de mantenernos limpios, puros, sin dejar contaminarnos por los nicolaitas, por los poderes imperiales, libres para servir a Dios con toda nuestra vida. Limpios, hermanos, resplandecientes. Así nos quiere el Señor y así preparamos a la iglesia. La iglesia, hermanos, no será vestida de lujos y extravagancias como Babilonia. Esas extravagancias y lujos provenían de la prostitución. Dios no quiere que hagamos eso con su iglesia. Dios no quiere grandezas, ni lujos, ni riquezas para su iglesia. Dios quiere acciones justas de ti y de mí. No vistamos a la iglesia de púrpura, ni con joyas y piedras preciosas. No sea que la iglesia se engrandezca y se crea digna de adoración. No, hermanos. La adoración solo es para Dios. Eso dice el verso 10. La adoración solo es para Dios. Y finalmente, hermanos, confiemos que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso dice Filipenses 1:6. En el verso 8 de Apocalipsis 19 dice que a ella se le ha concedido. Nosotros la preparamos, nos preparamos, pero finalmente es gracia lo que recibiremos al final. Al final, siempre y cuando nosotros hagamos nuestra parte, esas acciones conforme al corazón de Dios, hermanos y hermanas, será Él quien terminará esa obra que comenzó. Mientras tanto, hermanos, dice el verso 9, el ángel me dijo, escribe, bien llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Hemos sido invitados a las bodas, hermanos. Gloria sea su nombre. Somos la novia como comunidad, pero somos invitados en lo individual. Ya somos bienaventurados. Aunque aún no llegue el día ni la hora, estamos totalmente seguros de que la boda ocurrirá y que la fiesta nunca terminará, hermanos. Amén. Nos afirmamos en esa promesa. Aún en medio de la aflicción que nos toca vivir, somos dichosos, porque estas palabras son verdaderas. Pónganse de pie, por favor, hermanos, ahí en su casa, los que están aquí acompañándonos. Durante 100 años el Señor ha hecho manifiesta su gracia entre nosotros. Hemos visto su poder, señales y prodigios. Hemos caminado 40 años y más, 100 años, y sin embargo nada nos ha faltado. Estamos cada vez más cerca de la tierra prometida, hermanos. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Aún no llegamos, aún no cruzamos el Jordán, pero estamos ciertos que entraremos, no por nosotros, sino por la gracia de Dios. John Newton, el autor de ese hermoso himno, Sublime Gracia, entre otros, dijo alguna vez: yo recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Esa gracia misericordiosa es la que nos hace entregarnos totalmente al Señor, hermanos. Así es que mantengámonos con los dos brazos extendidos, uno hacia atrás, hacia la historia, hermanos, hacia nuestro pasado. Dios ha estado con nosotros todo el tiempo, amén.
no olvidemos el pasado. No olvidemos que a pesar de nosotros, Dios ha sido fiel. Agarrémonos de eso. Pero el otro brazo úsalo para agarrarte del futuro. Aférrate a las promesas de Dios. Aún no ocurre el desenlace final de la historia, pero ocurrirá, hermano y hermana. Y eso nos sostiene. Amén. Con los brazos levantados, en señal de gloria y honra al Señor, pero también en señal de entrega a Él por los siglos. Que el Señor permita que sigan aconteciendo. Sigamos, hermanos, siendo fieles y santos. Apocalipsis 22, 17 dice así: el Espíritu y la esposa dicen: ven. El que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.